Al final, me recuerdo decirle algo, si se acuerda. Pero lo más probable es que yo me acuerde. Pues, miren, HIV. HIV es una patología bastante común, no tanto en otros países de nosotros, pero aquí sí es bastante común. Es raro si tú no ves por lo menos una gente al día que tenga HIV. Si bien es cierto, lo que tratan directamente eso son pues, los infectólogos. Pues hay algunas consideraciones que hay que tener al momento de no necesariamente tratar directamente HIV, pero consideraciones cambian el manejo, que una persona tenga HIV cambia el manejo de muchas cosas. Qué cosas. Pero sí cambia el manejo de muchas cosas. Las patologías, las complicaciones, en las cosas que hay que pensar. Entonces, miren, ¿qué nos interesa a nosotros de HIV? Pues algunas cosas puntuales. Lo primero, como ustedes ven acá, la estructura del HIV es relativamente compleja. Lo primero que nosotros en la parte, tenemos en la parte externa son GP41, GP120. Y vamos a ver que esas proteínas son bien importantes porque, uno, aunque nosotros hablamos de eso de manera general, nosotros habíamos visto anteriormente que los bacteriófagos, ¿verdad?, que eran los virus que tenían capacidad de infectar eh, bacterias, y más adelante vimos que algunos de estos virus pueden infectar células nuestras, o sea, eucariotas. Vimos que en el caso de algunas enfermedades virales, nosotros tenemos como puerta de entrada algunas proteínas que se encuentran en la membrana externa. ¿Qué pasa? Normalmente el primer paso para la infección de un virus a una bacteria es el attaching. El attaching, como su nombre consiste, es en el virión en adherirse. Generalmente lo hacen a una proteína externa de la célula. Luego lo que viene es la fusión de la cobertura viral con la membrana plasmática de la célula o bacteria. Y cuando ocurre esa unión, el material genético que está dentro del virus se vierte dentro de la célula. So, el primer proceso es attachment, el unirse, y la segunda parte es fusionarse. Aquí, como ustedes ven, estas dos proteínas son bien importantes por eso, porque son los que median estos dos primeros procesos que son esenciales para la infección viral. Ahora, en el núcleo, como ustedes ven acá, nosotros tenemos dos enzimas que son bien importantes. Una de ellas es integrasa y la otra es transcriptasa inversa. En, en los tiempos de los años pasados, antes de entender todos estos procesos que sucedían con el hepatitis B y con el HIV, existía el llamado dogma genético, donde lo que se creía en aquel entonces era que el curso único que tenía el procesamiento genético era DNA, RNA, proteína. Inicialmente se pensaba que ese era el único, ¿verdad? Y entre RNA y proteína aquí estaba el RNA, este mensajero, y este es el RNA de transferencia. Inicialmente se pensaba que esta era la única vía posible en el cual el material genético, o sea, la secuencia en la cual se puede utilizar el material genético. Más adelante se descubrieron que eh, hay algunas excepciones que trajeron algunos virus. Y es que algunos virus tienen la capacidad de
Bueno, antes de eso, el concepto primario era que todo RNA salía de un DNA primario. Y por ende, el DNA era como la molécula genética primaria. Y que nuevamente el dogma era todo RNA salía de un DNA inicial. Más adelante, como mencionaba, se descubrió el virus de HIV y hepatitis B que rompieron ese dogma y demostraron, enseñaron que habían algunos virus que eran RNA que tenían la capacidad de generar DNA. Y eso lo hacían a través de esta enzima llamada transcriptasa inversa. Nosotros sabemos que DNA a RNA, ese proceso lo llamamos transcripción. O como su nombre dice, transcripción inversa. Donde yo corro RNA y lo convierto en DNA. Ese proceso es esencial tanto en este virus, en el proceso infeccioso del virus de VIH, como en el de la hepatitis B. Y es porque eso le da utilidad a la próxima enzima, que es integrasa. El virus RNA es lo que infecta, es lo que entra a la célula. Y dentro de las proteínas que puede sintetizar ese material genético, tenemos la transcriptasa inversa, que comienza a tomar ese RNA y comienza a convertirlo en DNA. Y la importancia de eso es que ese DNA que vino del RNA del VIH en este caso, se integra al genoma de la célula infectada. Eso no pasa con todas las enfermedades virales, eso pasa con muy pocas. Y ese proceso en el cual ese material genético se integra a través de integrarse al material genético es lo que nos permite explicar por qué personas que tienen, por ejemplo, hepatitis B, tienen mayor tendencia a las otras a desarrollar cáncer. Porque automáticamente usted integra un DNA extraño a un DNA celular, usted aumenta el riesgo de, ¿verdad?, desarrollar errores, de integrar mutaciones. Entonces, eso es importante. Transcriptasa inversa nos permite hacer esta conversión, saltarnos este paso. Integrasa nos permite tomar ese DNA, introducirlo al genoma de la célula infectada. Y por último tenemos proteasa. En general, las proteasas lo que hacen es que se encargan de, luego de que se producen, bueno, vamos a ponerlo así. Todas las proteínas que utiliza el VIH se sintetizan todas juntas. La proteasa lo que hace es tomar esa proteína completa y segmentarla en sus proteínas funcionales. Su nombre lo dice, proteasa. Repito, todas las proteínas que requiere o que sintetiza el virus del VIH para su reproducción, supervivencia estructural y demás, lo hace en un solo pedazo. Una proteína completa que tiene diferentes segmentos proteicos dentro. Quien se encarga de hacer esa separación es la proteasa. Ahí nosotros tenemos tenemos estas dos proteínas y tenemos acá las enzimas principales que utiliza el VIH. Por último, nosotros tenemos una serie de proteínas que se encuentran en las porciones externas. Está P17 y P24. Fíjense, cada una de estas proteínas se sintetiza en genes distintos. Para motivos prácticos de nosotros, el VIH tiene 3 genes y cada uno de esos genes se encarga de sintetizar diferentes proteínas que participen en algunos procesos. Fíjense, ENV es de envelope, parte externa. En EV entonces se sintetizan las proteínas que se encuentran más externas. GP41, GP120. POL, de polimerasas.
Las polimerasas son enzimas. Entonces le permite a usted más o menos tener una idea de, bueno, aquí se sintetizan todas las enzimas que son más importantes para el desarrollo y replicación del virus. Y lo que queda es GAG. Ya ahí te tienen que fijarse con eso. Todas las otras proteínas que están en el medio se sintetizan en el gen GAG. ¿Por qué es importante eso? Porque sufren de preguntar, te hablan de alguna proteína estructural o, como vamos a ver ahora, de algún proceso en el cual estas proteínas son esenciales y te preguntan, en vez de preguntarte cuál es la proteína o cuál es el proceso, te preguntan en cuál de las siguientes genes se sintetiza la proteína que participó en X proceso. Ya nosotros sabemos que el gen ENV participa en el proceso de attaching y fusión. O sea, te pueden presentar literalmente una imagen donde hay una bacteria o una célula, ¿verdad? En general, y ponen el virus pegándose. O ponen el virus fusionándose. Te pueden preguntar en cuál de los siguientes genes. O te ponen esto, donde uno agarra RNA y lo convierte en DNA y te preguntan el gen. O nuevamente te ponen es que un segmento de DNA que se olió de RNA viral se integra en el genotipo de la célula infectada. Pues todo eso es importante. Son cosas que pregunten. Otra cosa que tenemos que saber son estos llamados correceptores. Vamos a ver un poco más adelante que clásicamente el virus del VIH infecta casi únicamente a macrófagos y células T. Sobre todo, la razón por la cual esto sucede es porque esta proteína GP120 se une a los CD4. Y CD4 primordialmente nosotros lo tenemos en macrófagos, células presentadoras de antígeno y células T. ¿Cuál T? T-helpers, ¿verdad? Que son las que tienen eso. Que son las que tienen CD4. So, para que el virus de VIH infecte, tú tienes que tener en la membrana un receptor CD4 y tiene que existir un correceptor. En este caso, este correceptor puede ser CCR5 o puede ser CXCR4. Lo que significan esos C, cisteína, cisteína, R es cualquiera, o podemos ponerlo de la siguiente manera más fácil. Cisteína, cisteína de un receptor que tiene dos residuos cisteína. Y luego el 4 es cisteína, un aminoácido cualquiera y otra cisteína. O sea, en la estructura general. Estos son importantes porque están en las células T y estos son importantes porque están en los macrófagos. Es necesario que usted tenga tanto el CD4 como estos correceptores activos para que el virus de VIH infecte. Y estos, como nuevamente correceptores, son bien importantes porque, como ustedes ven acá, son utilizados en diferentes etapas. En las etapas iniciales, ustedes saben que VIH tiene la característica de que es una patología que tiene un curso prolongado, meses, años. Para que comiencen a aparecer el llamado AIDS o el llamado SIDA, tienen que pasar años, meses largos. Depende de qué tipo de VIH sea, porque vamos a ver más adelante que el tipo de VIH, hay dos tipos de VIH, está tipo 1 y tipo 2. Esencialmente, todo con el VIH comienza infectando los macrófagos y posteriormente células T. Esto es importante porque ya nosotros conocemos algunas personas que son inmunes al VIH. Y ya nosotros también sabemos de personas que están infectadas con VIH, pero el curso, la presentación, la evolución, la depresión de los CD4 es sumamente lenta en relación a lo que le pasa a la mayoría. Me parece que la persona más famosa con no sé si llamarle problema, ¿no? O definitivamente una patología, un factor protector, es el llamado Magic Johnson, que fue un
tigre famoso de la NBA, que me parece que fue la primera persona en ser reconocida como tener esta mutación y, por ende, ser inmune al VIH. Lo que yo no recuerdo es, tengo que revisar, porque la última vez que yo leí vi como que había cierto riesgo de que esta persona, aunque ellos mismos eran inmunes al virus, no servían como portadores, o sea, no desarrollaban una infección o ninguna especie de infección crónica, pero si tienen, por ejemplo, relaciones hoy con una persona que tiene VIH y en un corto periodo de tiempo tienen relación con otra persona, pueden teóricamente pasar, reinfectar, o sea, pasar el virus, aunque ellos no son infectados. Pero de igual manera, eso abrió la oportunidad a la opción farmacológica de que, bueno, si nosotros podemos bloquear estos receptores, teóricamente hablando, o nosotros tenemos estas dianas en el proceso de infección, las volvemos dianas farmacológicas, pues son potenciales eh, fármacos anti-VIH. Quizá nosotros no tenemos que tratar el VIH como luego de que se desarrolla. Quizá podemos tratarlo, por ejemplo, acá, en las primeras etapas. Y vamos a ver que eh, hay algunos medicamentos. Ven acá. Ah, yo decía que yo no estoy grabando. Vamos a ver que hay algunos. Maraviroc. Tararán, tararán. Oh, ¿por qué está esto? Mechanism of Action. Ah, mírenlo aquí. Maraviroc, como ustedes ven acá, bloquea uno de los correceptores. El otro es enfurbitina. Vamos a hacer un poquito mejor. Ok, no me encantan estas imágenes. Ah, bueno, miren ahí. Maravero que enfurbitina. Pero me parece que están mejores las. Ah, miren aquí. De igual manera, no me encantan estas imágenes. Pero en general, como ustedes vieron, Maraviroc se une al receptor 5 y en Fulvirtide clásicamente se une a GP41. So, una bloquea la unión a este correceptor y otro se une acá, bloqueando la entrada del virus inicialmente. No son medicamentos que se encuentran ampliamente distribuidos, pero existen. De hecho, yo personalmente nunca me he puesto a buscar cuándo se utiliza, porque yo, o sea, no, sí los conozco, pero nunca he visto como indicaciones, cuándo se usan, por qué. A ver, algo particular. Sí, exactamente. Exacto. Un possible date. Yo sé que fue un medicamento que se inventó, pero me parece que no es, y que, o sea, se sabe que funciona en sí. Pero precisamente, exacto. Pero me parece eso, que no son como medicamentos que clásicamente se utilizan activamente. Sí. Yo creo que este sí yo lo he visto utilizándolo. Se utiliza, parece que sí se utiliza en ocasiones muy particulares, pero yo personalmente nunca he visto un paciente en eso. Pero en fin,
So, es importante. Entonces, miren, ¿qué nosotros vemos acá? Como lo había mencionado anteriormente, hay dos tipos de VIH y hay dos pruebas, una prueba para uno, otra prueba para otro. Por si acaso, a través del tiempo han cambiado las formas en las cuales se hace el diagnóstico de VIH. Hace unos años se utilizaba bloating, ya no se usa eso. Antes tú hacías prueba de antígeno y después hacías bloating. Ahora lo que tú haces es sencillamente eh, pruebas antigénicas. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Inicialmente, tú haces una prueba general donde tú identificas si existen anticuerpos anti-VIH y si existe presencia de antígeno P24. En caso de que esta prueba dé positiva, entonces tú haces pruebas específicas para determinar cuál es el tipo de VIH. Y eso tú lo haces también con una prueba antigénica. O sea, tú buscas cuál es el anticuerpo específico que se está eh, produciendo. En caso de que esta prueba dé positiva, o sea, tú notes que hay algún antígeno o algún anticuerpo positivo, pero la prueba de anticuerpos específicos para diferenciar entre uno y dos de negativo, entonces lo que se hace es NIT, que es Nucleic Acid, una prueba de multiplicación, es una prueba de amplificación de DNA. O sea, en este caso, ¿verdad? RNA. Nosotros lo habíamos visto esto, o sea, digo DNA porque habíamos visto PCR, que es una prueba donde nosotros utilizábamos el principio de replicación y tomábamos DNA, una muestra pequeña, y la multiplicábamos para tomar una muestra donde, o sea, para donde una muestra donde casi no podíamos caracterizar, identificar si existía o no una muestra particular de DNA, pues si yo replico ese material genético y aumento la muestra, se me hace más fácil pues identificar si existe o no la presencia del DNA de mi interés. Ahora, como el virus de VIH no es DNA, yo necesito un paso extra. Y lo único que hago es hacer el mismo proceso de PCR. La única diferencia es que cuando yo pongo el material genético del VIH, que en este caso es RNA, yo agrego una transcriptasa inversa. La transcriptasa inversa me convierte ese RNA en DNA y ese DNA participa en el proceso de la replicación artificial de la PCR. Aquí yo hago un proceso parecido para eso. Ya ustedes saben que una cosa es tener VIH y otra cosa es tener AIDS. AIDS normalmente es un cuadro sindrómico de inmunodeficiencia que se desarrolla cuando el conteo de CD4 es menor o igual a 200. Y ya nosotros sabemos que nos hace más propenso a desarrollar alguna patología. Ya nosotros hablamos de neumocitis girovecci, ¿verdad? De que cuando el conteo era menor de que incluso había que comenzar profilaxis. Regularmente dijimos que era trimetoprim sulfametoxazol, y si la persona tenía alergia a sulfas, dentro de ese grupo de medicamentos está pues trimetoprim sulfametoxazol, lo que utilizábamos era tabaco. Todas las personas que hayan tenido contacto de alto riesgo, que hayan sido, qué sé yo, trabajadores sexuales, una persona que violaron, o personas de alto riesgo en general, por si acaso, si dan inicialmente negativos una prueba de VIH, esta debe repetirse de 2 a 4 semanas. Incluso algunas personas repitan el test meses después. Porque como estamos viendo, las pruebas que se utilizan de screening son principalmente lo que miden es anticuerpos. O sea que debe de haber una identificación, un procesamiento inicial del sistema inmunológico. Por si acaso. O sea, le digo, por si le ponen, por ejemplo, una pregunta de una persona que fue producto de un abuso sexual, violación,
o algo de esa naturaleza, o que le dijeron que una pareja se comunicó y que le dijo que salió positivo a VIH y le mencionan que le hicieron la prueba y salió negativo, pero que años después aparece con neumonía, que no mejora con antibióticos convencionales, que lo diagnosticaron con PCP y neumonía. Y entonces viene la pregunta, que cómo fue eso, de que dio negativo anteriormente para VIH y ahora tiene la patología años después. O sea, para que no se sorprendan de esas cosas. Son cosas que normalmente requieren seguimiento. Vamos a ver más adelante que hay criterios para el diagnóstico de VIH. Hay una serie de patologías que se llaman a sí mismo AIDS Defining Conditions, que cuando aparecen en circunstancias características, tú con tener una prueba positiva de VIH y esa patología presente, ya tú sin incluso tener el conteo de CD4, que es una prueba diferente, ya tú puedes decir que la persona tiene AIDS. Parece que exacto. Yo no las veo acá, pero regularmente hay un cuadrito. Mm, 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 mm. No. Hay unos cuadritos que son, bueno, sí. Este, sarcoma, que lo habíamos visto, esta es suficiente. Esas son patologías que cuando aparecen nuevamente en escenarios particulares, ni siquiera tenemos que hacer un CD4 y ya. Vamos a ver nuevamente, esto lo vamos a ver en OBGYN, una mujer joven que desarrolla dolor a la penetración profunda, sangrados irregulares, que se hace una colposcopía, se ve el cervix y se ven lesiones exofíticas, o que hay alteración de la arquitectura del cervix externo, que se hace patología, se hacen las pruebas de BPH y sale positivo para BPH, alto riesgo, 16, 18. Y en el reporte patológico sale ese con cáncer, estamos hablando de una mujer joven, automáticamente eso pasa, tenemos que pensar en testear por HIV. Normalmente habíamos hablado que el sistema inmunológico se encargaba de controlar las infecciones virales y también el desarrollo de cánceres. En algunos casos es muy eficiente eliminándolo, en otros casos no es eficiente eliminándolo, pero sí lo retarda. O sea, nuevamente vamos a hablar de esto en OBGYN, pero para que lo tengan presente. Y naturalmente estas patologías lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. So, miren, qué importante que sepan acá. El conteo de CD4 en pacientes con HIV es súper importante, porque dependiendo del conteo, van a aparecer algunas patologías. Es importante conocer el conteo, porque a ustedes le van a preguntar, le van a poner o un conteo y le van a preguntar qué patología más frecuente aparecería en esta persona, o lo contrario, le pueden poner a una persona con VIH alguna de estas patologías y preguntarle más o menos por dónde andaría el conteo, por si acaso. Si a ustedes le ponen, por ejemplo, una persona con VIH que tiene oral thrush y que tiene esofagitis, o sea, las dos,
y le preguntan cuál sería el conteo estimado que tiene el paciente, ustedes siempre van a elegir el que sea acorde de la patología que aparezca con menor conteo, por si acaso. Porque también pueden aparecer, no es raro que una persona aparezca con dos, por ejemplo, que llegue con hemocitis y neumonía, pero uno de los hallazgos sea esofagitis por candidiasis. O sea, que vino con el paciente, no que fue la razón por la que fue, probablemente tiene eso de tiempo. Y uno ve acá, yo sé que te 200, yo sé que te 100, ¿qué hago? O que aparezcan con infecciones por MAC. Por si acaso, aunque aquí no esté representado, no lo pongan como algo característico. MAC normalmente puede atacar gastrointestinal y de hecho es bien común que eso pase. Cuando ataca gastrointestinal lo que hay es diarrea constante, acuosa regularmente. Cada vez que ustedes vean una persona con diarrea acuosa, VIH, como habíamos dicho anteriormente, y todo el workup inicial sea negativo, tienen que pensar en Cryptococcus, Cryptosporidium parvus o Cyclospora carietanensis. Pero ahora agregamos MAC. Habíamos dicho que Cryptosporidium era importante porque usted tiene que hacer si el Nielsen para identificarlo. Ahora, tiene VIH, diarrea, que no mejora, sobre todo con antibioterapia general. Y usted hace si el Nielsen en ese y no sale nada, piensa en MAC. Sobre todo si hay afectación de otros órganos. Fuera de eso, siempre sospeche MAC cuando le mencionen que alguien tiene síntomas tipo tuberculosis y tiene VIH, sin presentar cavitaciones o lesiones en los poros superiores pulmonares. Esta es una de las patologías que hay que buscar. Por si acaso, anteriormente, toda persona con VIH que tenía un conteo menor de 50 se le daba profilaxis para MAC con macrólidos. Ya eso no se hace. Por si ustedes tienen una versión vieja o lo han visto por ahí, o cuando ustedes lo vieron en la universidad, le hablaron de eso. Ya eso no se hace. Porque eso lo que estaba llevando era muchas resistencias, no solamente de MAC, sino entonces de las neumonías atípicas que uno cubre cuando alguien tiene community acquired pneumonia. Ya hemos hablado de eso, que uno da doxiciclina o acitromicina para cubrir Klebsiella, micoplasma, ¿verdad? Legionela, o estaba dando más problemas que beneficios. Eso es importante. GC Virus, yo le había hablado de PML. Yo creo que tengo ahí un caso del hospital, porque hubo un tiempo que yo no sé qué fue lo que pasó, que es una enfermedad relativamente rara, pero hubo un tiempo que literalmente yo me acuerdo que una semana yo vi como 5 de esas desgracias, y yo mierda. Y es una patología horrible. Lo digo horrible porque no hay nada que hacer, no hay tratamiento. Cuando tú diagnosticas con esa cosa a una gente, ya no hay nada que hacer. Es súper rápidamente progresivo y tú pierdes todo. O sea, tú te vuelves literalmente un vegetal. Tú pierdes función motora, función sensitiva, te da seizures, muchas veces resistente a medicación. Yo vi un muchacho joven con HIV no tratado que literalmente en menos de un mes entró normal y en menos de un mes ya estaba vuelto un vegetal, que no respondía, no hacía nada. Lo que tenía era unas fiebres que no se le quitaban porque era fiebre central, seizure a cada rato. Y creo que era como 32, 35 años que tenía, algo así. Y eso fue, tuve otra paciente con más o menos lo mismo, PML,
Salió GC varios positivos en un lumbar puncture y fue así. Ella llegó una vez, se le dio de alta, volvió y irreconocible. Era que ni respondía nada. Estaba ahí ya. Pegado a un ventilador porque ni respirar podía bien ya. Pero en fin. ¿Qué le voy a decir? Esto es una especie de Padre Nuestro como ustedes. Nuevamente, algunas de estas patologías ya la hemos visto, otras la vamos a ver más adelante a medida que avancemos, pero esto tiene que ser un Padre Nuestro. VIH es una patología súper común, una patología súper importante acá. So, tienen que esperar ese tipo de preguntas. Estas cosas, para su suerte, son de memoria. Bueno, como le dije, toda esta patología, a medida que avancemos, la vamos a ir describiendo. Eh, Miren, enfermedades por prión. Enfermedades por prión son una serie de enfermedades súper interesantes. ¿Cuánto? Una duda. O sea, ¿Cuánto? en lo que tú estabas explicando sobre el conteo de los C4, el cuadrito, o sea, quiere decir que cuando tenga ese conteo, ese paciente me va a presentar esos hallazgos, o son hallazgos que se pueden presentar cuando yo tenga ese conteo. Me perdí un poco. O sea, tú me estás diciendo que si los hallazgos se relacionan con el conteo. ¿No? Creo que se cortó. Yo creo que ella se refiere, no sé si me escuchan. Ajá. ¿Me escuchan? Ella, okay. Vale para allá. Sí se escucha. Ok, yo, o sea, pregunto que si ese conteo que se relaciona con algunas enfermedades, o sea, cuando yo tengo un conteo, por ejemplo, menor de 500, yo voy a encontrar esos hallazgos en ese paciente que tiene VIH, o no siempre se van a presentar. Tú dices, por si acaso, tú dices, por ejemplo, si una persona tiene un conteo de menos de 500 y tiene Candida albicans, si va a presentar esto que está aquí. No, no, yo digo, por ejemplo, si un paciente tiene un conteo menor de 500, me va a presentar cándida, Todas me va estas a presentar... patologías. Exacto. Oh, ya entendí. Bueno, mira, ahí hay varias cosas. Lo primero es lo siguiente. Esto que ustedes ven acá es que todas las personas con VIH que tienen un conteo menor de 500 y mayor de 200 están en riesgo de presentar estas patologías. En riesgo. Eso no quiere decir que ellos la van a presentar, sino que están en riesgo. Y otra cosa es, otro concepto que tienen que tener claro es el siguiente. No toda persona que desarrolla candidiasis oral tiene VIH, por si acaso, porque como vamos a ver cuando entremos a pulmonar, eso puede ser un efecto adverso de algunos medicamentos. Por ejemplo, inhaladores orales, fluticasona, budesonida, que son inhaladores que se utilizan para el control de asma y COPD. No me acuerdo cómo es COPD en español. Chronic Obstructed Pulmonary Disease, COPD. Eso mismo, EPOC. Como parte inicialmente esta patología, tú lo que comienza es con albuterol. Si no mejora con albuterol, tú puedes agregarle hipatroprio. Y si no mejora con eso, tú entonces agrega esteroides inhalados. El detalle con los esteroides inhalados es que aumenta el riesgo de algunas patologías. Por ejemplo, cuando tú tienes inhaled steroids, como le mencioné, normalmente dentro de lo más comunes, ustedes tienen el budesonida, fluticasona. Esos son los más comunes. Una de las recomendaciones que se le dan a las personas que utilizan este medicamento es que luego de cada uso se laven la boca. Para quitar, porque a ti lo que te interesa es que eso llegue a los pulmones, que se va con la inhalada, no que se quede en la boca.
Cuando se queda en la boca, por ejemplo, en la lengua, encías, dientes, obviamente eso ejerce su efecto localmente, que es inmunodepresor. Eso va a causar inmunodepresión en toda esa mucosa. Y naturalmente cualquier patógeno que se encuentre alrededor puede aprovecharse de eso e infectar. Uno de ellos es candidiasis. Es una persona que no tenga buena higiene oral, que no siga las instrucciones a pie de la letra, que usted utilizando este medicamento va a desarrollar candidiasis oral. Eso no necesariamente tú necesitas VIH. Otra cosa, personas que utilizan esteroides crónicamente, me parece que más de 3 semanas, 3, 4 semanas, 21, 25 días. Por ejemplo, personas que tienen lupus, rheumatoid arthritis, ¿qué más? ILD, que eso, ILD es interstitial lung disease, que son algunas enfermedades que tienen como un componente reumático y que cuando tú no puedes controlar adecuadamente, con tratamiento general lo que te queda es dar esteroides, por ejemplo, sarcoidosis también. O sea, lo que quiero decir, hay una serie de patologías que parte del manejo, sobre todo cuando tienen exacerbaciones bien feas, que no ceden a medicamentos regulares, lo que queda es dar esteroides de manera crónica. Cada vez que una persona está en esteroides crónicamente, está pues en riesgo de desarrollar inmunosupresión y aparecen algunas patologías que en otras personas normalmente no, como candidiasis oral, esofagitis y así, porque tienen un estado farmacológico de inmunosupresión farmacológica. Lo mismo pasa con pacientes de trasplantes. O sea, lo digo para que tampoco caigan en el gancho de que si ven alguna de estas patologías, piensen automáticamente, VIH, sino que consideren otras cosas. Pero sí. Sí. Yolanda, con pacientes con trasplante y pacientes que tienen cáncer también, podría haber. En general, cáncer, mira, cuando tú hablas de cáncer, depende. normalmente uno se refiere a ellos como inmunosuprimidos, porque, como vamos a ver más adelante, los antineoplásicos atacan primordialmente a personas, a las células que se dividen más rápido, que son más metabólicamente activas. Creo que habíamos mencionado que cuando hablamos de los tipos de células, quiescentes, lábil, etcétera, de que las células del cuerpo que son más metabólicamente activas son células de la mucosa oral, gastrointestinales, respiratorias, piel, pelo, ¿verdad? Y mencionábamos que aquí todo el mundo sabe, conoce, que personas que tienen cáncer, una de las cosas que le pasan es que se le cae el pelo. Son uno de estos, ¿verdad?, faneros que tienen la piel. Desarrollan diarrea sin necesidad de ser infeccioso. Y es principalmente por eso, porque estas células son primordialmente susceptibles a quimioterapia, porque tienen un recambio muy constante, rápido. Eh, ¿Qué iba a decir acá? Pues sí, es. Obviamente hay cosas que nosotros vamos a ver más adelante. Nosotros podríamos expandir acá, por ejemplo, EBV versus Cándida. Miren, candidiasis oral tiene esta característica de que salen, o sea, tiene muchas maneras. Uno, ustedes pueden ver esas placas en la garganta o pueden verla en la lengua. Regularmente las que salen en la lengua tienen la característica de si usted agarra un baja lengua y las raspa, se quita, se despega y muchas veces sangra abajo y son dolorosos. Ahora,
IBV causa algo que se llama oraleucoplaquia. ¿Qué son estos? Son unas lesiones que regularmente aparecen al borde de la lengua, aunque teóricamente pueden aparecer donde sea. Igual, candidiasis puede aparecer en el borde de la lengua. La diferencia principal es que oraleucoplaquia, ustedes primero, cuando le pasan el baja lengua, no se remueve, no se quita. Y segundo, deben considerarlo una lesión premaligna. Y no solamente pasa con eh, no solamente pasa con infecciones por IBV, también puede pasar por fumar, me parece. Hay algunas, ¿verdad?, que se parecen y que tienen ciertas similitudes y que nuevamente hay maneras de diferenciarlas. Por eso que ustedes ven que dicen scrapable y este scrapable. Pero nuevamente, la mayoría, para no decir todo, ¿verdad?, toda esta patología nosotros la vamos a ir viendo a medida que avancemos. Por ejemplo, aquí en CMV hablamos de esto ya, que una de las maneras que nosotros teníamos para diferenciar entre las úlceras que aparecían en esófago, la esofagitis, para diferenciar entre CMV y herpes era que el de CMV tenía úlceras lineales y herpes no lineales, sino random. So, lo que le quiero decir es que muchas de las cosas que están aquí ya las hemos hablado, las que no, las vamos a ir viendo a medida que avancemos. Y eso, obviamente no hemos visto ojos, más adelante vamos a ver sentido dentro de lo que están ojos estas patologías. Ya eso nosotros lo habíamos hablado anteriormente. Ya sí. Pero en enfermedad priónica. Enfermedades priónicas son bien interesantes porque son patologías que se desarrollan por una proteína anómala, mutante, que se comporta aún, bueno, lo primero es que los virus no son considerados seres vivos porque lo único que son material genético y ya no tienen absolutamente más nada. So, esto va por ahí, por esa misma rama. Es un ser que tú no puedes decir que está vivo porque es una proteína ya. Pero ¿cuál es el detalle con esta proteína? Vamos a ver más adelante que nosotros tenemos dos tipos de plegamientos de proteína. En general, todas las proteínas que nosotros sintetizamos tienen la mayoría de las proteínas que nosotros sintetizamos están en esta conformación, en hélice alfa. Y todas nuestras enzimas reconocen ese tipo de estructura. Ustedes lo pueden ver como si fuera una especie de candado y de cerradura y llave, donde tiene que existir una correlación estructural entre la llave y la cerradura para que funcione. So, esencialmente lo que hacen estas proteínas es que, primero, ellas están en esta configuración en beta sheets. Y lo que hacen es que agarran nuestras proteínas en alfa hélice y la cambian esa configuración. Mire, ustedes van a ver esa nomenclatura. PRP, que es Prion Protein. Nosotros sintetizamos algunas proteínas que tienen similitud con las proteínas priónicas, pero que se encuentran, como ustedes ven ahí, en alfa hélice. O sea, son normales, son manejables. Nuestro sistema inmunológico puede reconocerlas. Ahora, ustedes van a ver otro tipo de proteínas que son las proteínas priónicas SC, que son las que dentro de su estructura tienen el beta sheet que hablamos anteriormente. Y esencialmente, nuevamente, lo que hacen estas, a ver si aparece. Bueno, esto es suficiente. Lo que hacen estas proteínas mutantes es que cuando se encuentran con otras proteínas que tienen la configuración normal, ellas la pliegan
Yo no sé si ustedes se acuerdan de de los chaperones, de las proteínas chaperonas que habíamos hablado en bioquímica, que eran una serie de proteínas que le llamaban heat shock proteins, que aparecían cuando habían cambios de temperaturas, cuando había un ambiente hostil, y de lo que se encargaban era de proteger nuestras proteínas y no permitir que fueran mal plegadas, y que habían otras chaperonas que eran proteínas que participaban en el proceso de síntesis proteica, y que ayudaban era a plegar las proteínas de manera adecuada. So, lo que nosotros estamos viendo aquí es una proteína maligna que tiene la capacidad de cambiar la estructura de otras proteínas y de convertirlas en proteínas priónicas. El problema más grande de las proteínas priónicas, que como mencioné anteriormente, nuestro sistema sintético para eliminar proteínas, ubiquitina proteasona y enzimas lisosómicas, solamente reconocen estas. Si usted le presenta esta proteína a una enzima lítica o al sistema ubiquitina proteasoma, primero, no la pueden reconocer. Y si la reconocen, no pueden enlizarla, eliminarla. Eso es una proteína que se acumula. Y ya nosotros vemos cuando hablamos de transporte, cuando hablamos de transporte de intracelular, que normalmente cuando se acumulan cosas dentro de la célula, eso no permite que el transporte celular se dé de manera adecuada y que las reacciones no ocurran cuando deben de ocurrir, y eso lleve posteriormente a muerte celular. So, hay varias proteínas, patologías piónicas que ustedes deben conocer. Creutzfeldt-Jakob, esta es la patología espongiforme bovina, que fue bien famosa a principios de los 90. No solamente porque afectó vacas, sino porque afectó personas, muchas personas. Se llamó así porque cuando ustedes hacían los cortes, cuando hacían los cortes, eso. Cuando hacían los cortes histológicos, aparecían todas esas regiones que parecían vacías, ¿verdad? Bueno, miren qué interesante. Esta le llaman Scrappy también, es eso, parecían regiones como vacías, como si tuvieran huecos, como si fuera literalmente una esponja. So, esta es la que tienen que saber, la que tienen que conocer. Normalmente esta, nada más por la manera en la que se transmite, se sale de todo esto, ¿verdad? Las más comunes son estas dos. Esta se transmite principalmente por ingesta de tejido neural infectado, regularmente de otros animales o de cerebro. Y esta, si no mal recuerdo, la última vez que chequeé fue hay varias, por consumo de proteínas afectadas, pero más comúnmente por pigeons, palomas, aves infectadas. Pues vamos a ver más adelante que Creutzfeldt-Jakob va a ser un diferencial importante cuando nosotros hablemos de algunas demencias como Alzheimer, como Huntington, como Parkinson. Esto lo vamos a ver de nuevo en neurología, pero lo más que me interesa decirles es que cada vez que ustedes vean una persona, normalmente todas esas patologías que yo mencioné, todos esos tipos de demencia, tienen como característica primordial de que son patologías que se desarrollan a través de años. Cada año, ¿verdad? Va apareciendo algo nuevo, que se le van olvidando las cosas, que después se le olvidan más, que después, años después, hay cosas que hacen de manera independiente, sacar cuentas o hacer shorts, cosas de la casa, la cual van perdiendo capacidad poco a poco, hasta que ya se vuelven totalmente dependientes de otra persona. Pero regularmente todas las demencias clásicas, Lewy Body's dementia, todas esas demencias tienen la característica de que se desarrollan a través de años largos. Cada vez que usted vea una demencia de esta que se desarrolle, sobre todo en una persona joven,
y que la progresión sea meses, de que tú tengas una persona que en un periodo de 4, 6, 8 meses desarrolle una demencia severa, cada vez que usted vea eso, tiene que pensar en Creutzfeldt-Jakob. Aparte de eso, aparecen unos tipos de movimientos llamados mioclonos. No tiene un ejemplo. Bueno, ahí es lo que estaba buscando. Míralo ahí. Lo clásico es esto. Cuando te hacen un electroencefalograma, salen ese llamado spike sharp waves. Míralo ahí. Cuando vemos un electroencefalograma, salen de la nada sin actividad epileptiforme esos waves. Y lo otro es que son personas que cuando usted lo asusta, o cogen un susto, desarrollan más mioclonos. Bueno, esto. Eh, que básicamente son contracciones musculares, no necesariamente rítmicas, sin propósito y que tienen la particularidad de que son, ¿cómo le llaman cuando no son involuntarios? Son involuntarios. Entonces, ustedes ven que le ponen una pregunta donde una persona comienza a moverse ahí, tener un meneo como raro, unas contracciones periódicas luego de recibir un susto o algo así, de que en periodos de meses cortos desarrollan una demencia severa, dependencia, y le hablan de que hay alguna especie de, de hecho, mira aquí se ve. De revela Sharp, sin EG, tiene que pensar en que resulta. Para motivos prácticos, una patología, pueden considerar una patología terminal. Las otras ya no, eso no se ve. Esta, si no me recuerdo, como le dije, fue a principios de los 90 que se hizo famosa por eso, porque personas que comían, me parece que eran hamburguesas, después desarrollaban síntomas parecidos a los de las vacas, le llamaron enfermedad de la vaca loca por eso, porque las vacas que estaban afectadas comenzaban a caminar raro, no se comportaban de manera normal, literalmente parecía que tenían Parkinson, vibraban cuando caminaban. Y personas nuevamente que consumían carne, sobre todo que tenían mezclado tejido neural, pues desarrollaban la misma patología y mucha gente murió. Y la razón principal era porque en aquello entonces no había mucha regulación de cómo era que se hacía la carne de hamburguesa. Literalmente utilizaban la vaca entera, incluido tejido neural. Ahí se filtraban las proteínas priónicas y son proteínas bastante resistentes, sobre todo a calor, cocción, que no era que estaban de que mal cocinadas, como en hemolytic uremic syndrome. Hubo otra patología que se usó relativamente famosa, que fue hipertiroidismo por comer hamburguesa. Y era por la misma razón de que personas que comían hamburguesas, sobre todo de cadenas rápidas,
posterior al consumo de ella desarrollaban cuadros hipertiroideos y luego de que investigaron se dieron cuenta que era que parece que una de las hormonas que utilizaban en las vacas causaba como hipertiroidismo y entonces cuando hacían las hamburguesas, la carne, mezclaban las glándulas tiroides con la carne y no se degradaban bien las hormonas tiroideas cuando se cocinaban y pues cuando la persona ingería la carne, ingería también hormonas tiroideas y le daba hipertiroidismo. Ya esas cosas no pasan, ¿verdad? Hay más regulación cuando es. Yolanda, pero eso es en general, como decir, el cerebro de la vaca es, o sea, una vaca infectada o que tenga esta patología. ¿Perdón? Que eso es en general, por ejemplo, si alguien ahora come el cerebro, vamos a decir, de una vaca, en general que le da esta patología, o es en caso de esta enfermedad, de que la vaca tenga, no sé si me doy a entender. No. Bueno, yo no entendí. Yo digo que en el caso, tú dijiste que mayormente la hamburguesa antes era que legaban el sistema nervioso de la vaca y por eso la persona que era la enfermedad. O sea, Ajá. si la persona come cerebro de la vaca, de cualquier vaca, adquiere la enfermedad o es solamente con No, no, solamente a vacas que estén infectadas. infectada con esto. Ah, ok. Sí, y te digo, o sea, porque cerebro de vaca, y no solamente de vaca, cerdo y demás, esas son cosas delicacies. Mad cow disease. A ver si veo una. O sea, en algunos países eso es un delicacy. Sí, yo me acuerdo. Y aquí también los viejitos se comen el cerebro de la vaca y los cerdos. Te digo, hay algunos países que son delicacy y no solo, la más famosa fue la vaca, pero me parece que se transmite por otro cerebro, como, ¿cómo se llama esta? Dios mío, ¿cómo se llama? Cordero. Cordero me parece, oveja, cerdo. Por ejemplo, ese día saliendo lo tenía en su momento. Ese es el llamado neoclonos. Como le dije, ya cuando una persona sale con una patología de esta, lo que hay que llamar es cuidado paliativo. No hay mucho que hacer. Lo mismo pasa con PNL. Es el llamado wind tremor. Ahí ya no hay mucho que hacer. Eso lo muerto. Pero en fin. Eso que es importante que ustedes sepan, nosotros estamos totalmente colonizados por bacterias en diferentes áreas. Cada uno de ellos vive en una parte particular y es importante para algunos casos. Por ejemplo, nariz, nosotros normalmente tenemos ese epidermidis para motivos prácticos en todos lados, pero también tenemos aureus. Son personas que, por ejemplo, tienen infecciones recurrentes por MRSA. Usted puede chequear la nariz, o sea, le hacer un swab para MRSA en la nariz.
y si da positivo, o usted puede decir que está colonizado. Y es importante porque hay tratamiento para eso. Lo llaman a sí mismo decolonization de MERSA, que es enjuague de clorexidrina y unos shampoos de clorexidrina que uno usa por varios meses. Entonces, lo importante que sepan de esto es que, o sea, cada una de estas áreas, cuando hay contacto o cuando hay infecciones que están vinculadas al contacto con estas áreas, debemos de pensar en patologías por este señor. Por ejemplo, ese mutans está en caries. Son personas que tienen caries, procesos dentales y después desarrollan endocarditis. Una de las cosas que tenemos que pensar fue que una de estas cosas se filtró a sangre, corazón, desarrolló patología. Esto es un resumen de cosas que nosotros hemos visto. ¿Verdad? Nada nuevo. Nada nuevo. Esto tampoco. Este es resumen en general. Todo esto resumen. Miren, esto que ustedes están viendo acá es importante. Yo le había mencionado anteriormente que cada vez que ustedes leen una pregunta, es bien importante ver edad y sexo. Sexo, porque como ya hemos visto, hay muchas patologías que tienen mayor incidencia en un sexo que otro o que son relativamente exclusivas de un sexo, como el síndrome de Rett, ¿verdad? O que nos permiten excluir algunas cosas. Y lo otro es el rango de edad, porque hay en alguna serie de patologías um, que son sencillamente más comunes en ese rango. Yo no creo que esto necesariamente haya que memorizarlo. En el caso de meningitis sí, en el caso de neumonía no creo que tanto. Pero es importante, ¿verdad?, tener una idea de por cuáles rangos de edad usted tiene que sospechar cada cual. Por si acaso, como ustedes ven, aquí nosotros tenemos patologías virales y no virales. En general, usted sospecha que una patología es viral y causa neumonía cuando usted tiene los dos lóbulos de manera difusa afectada. Si usted tiene un solo lóbulo afectado, eso es más sugestivo de bacteriano, por obvias razones, ¿verdad? Esto ya nosotros lo habíamos hablado. Esto ya nosotros lo habíamos dicho que era importante en general, porque cada persona, cuando usted desarrolla una infección por Burkholderia, eso es un criterio negativo para si usted necesita un pulmón más adelante. Mire, meningitis. Meningitis le es súper importante. Como le dije, hace un momento le dije a ella neumonía, quizás no es importante, ¿verdad? Que ustedes se aprendan los tipos de las etiologías por edad, pero aquí sí es importante. Porque dependiendo del rango de edad, usted va a tener que definir cuáles antibióticos va a dar. Y eso es totalmente dependiente de edad. Ahora, de manera general de tratamiento, usted va a utilizar ceftriaxona y vancomicina y va a agregar ampicilina siempre que usted esté en los extremos de las edades o sea alguien con inmunosupresión, por si acaso. Lo otro es que tiene que tener pendiente es que para motivos prácticos, en general, de manera empírica, siempre se cubre con aciclovir para herpes encefalitis. Ahora ya nosotros sabemos que hay un hallazgo bien sugestivo para encefalitis por herpes, que es hemorragia de los lóbulos regularmente es un lóbulo temporal, uno de los. Ya nosotros habíamos hablado también de Galactiae, que es una mujer que normalmente las mujeres se le da ampicilina, penicilina, intraparto y que se le hace su screening a las 36, 37 semanas, pero que debemos sospechar que cada vez que llega una mujer a tener trabajo de parto, que no se había hecho ningún chequeo, ni nada de eso, ni seguimiento, y que nunca le hicieron screening, y que tuvo un muchacho y que después de tenerlo,
desarrolla sino... Bueno, hay un problema con meningitis, muchachitos, y es que la presentación es bien atípica. Generalmente, cada vez que ustedes vean que un niño ha nacido en estas condiciones y no come de manera adecuada, no responde de manera adecuada, aunque inicialmente nació bien y tenía su Apgar score en 10 de 10, y posteriormente se notaba como bien que lloraba mucho, o que era hipoactivo, que no comía de manera adecuada, que tiene fiebre, meningitis, que se demuestra lo contrario. No va a haber más de ahí, por si acaso. Pero en ese caso particular que le mencioné, sin chequeo, no antibióticos, puede sospechar perfectamente de Galactiae. Esto que ustedes están viendo aquí, eso tienen que sabérselo como un Padre Nuestro. En el examen le dan los valores normales por si acaso, pero usted tiene que tener una idea. Y eso es súper straightforward. En general, el Open Impression me parece que son 250 milímetros o 25 centímetros de agua, que es la presión en cómo se mide. Es lo normal. Si está más alto de ahí, ya usted piensa en que hay un high opening pressure, o sea, que hay un aumento de la presión dentro de donde pasa el líquido cefalorraquídeo. En general, cada vez que nosotros hablamos de enfermedades bacterianas, lo que vemos es polimorfonucleares, macrófagos neutrófilos. Si vemos linfocitos, piensa en otra cosa. Proteínas, generalmente nosotros vemos, siempre y cuando hay una infección, la vemos alta. Glucosa, normalmente estos tipos de infecciones consumen glucosa, solo vemos baja. Viral, clásicamente no tiene un efecto importante. Esos hallazgos en general son importantes porque una de las primeras cosas que usted hace es un LP. LP. Y ya hemos hablado de que a veces usted no tiene el tiempo para decidir qué es lo que usted va a hacer o qué es lo que va a dar. Usted comienza antibiótico empírico, hace su prueba y dependiendo de los hallazgos que tenga, usted decide con qué descalar, qué continuar o no. Déjenlo ahí tranquilo. Lo vamos a ver en detalle en neuro. Pero eso es bien self-explanatory también. Cuéntame. Sí, pero si aumenta la presión en el espacio, ¿cómo es que se llama el espacio de la médula espinal? La pregunta me es si aumenta la presión por infección. Imagino que no se le puede hacer el LP entonces. No, de hecho se hace. Porque la presión, el opening pressure, tú lo mides es cuando tú funciona. Antes de eso, realmente hay cosas que pueden aparecer que te indican, como por ejemplo fundoscopía. Fundoscopía. Ay, CNS, pressure. Es lo que le llaman. Mira, más adelante, cuando nosotros entremos en ojo, vamos a ver esto que normalmente, normalmente así es que se ve el disco óptico, y cuando hay aumento de presión intracraniana, ese disco óptico como que desaparece. Eso es bien sugestivo. Hay pocas cosas, o hay pocas, y eso no es una contraindicación para hacer la punción lumbar. De hecho, en algunas patologías que cursan con aumento de la presión intracraniana, como pseudomotor cerebri o hipertensión intracraniana idiopática, que le da principalmente a mujeres, tú tienes que hacer el LP, tú confirmas que estás haciendo el LP. Ahora, en los casos donde clásicamente no se hace LP, donde es con contraindicaciones,
si hay área de infección donde tú haces el pique, el paso entre L3 y L4, o si hay coagulopatía, o sea, el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, o si hay alguna masa, o si hay algo en el sistema nervioso central que está causando un efecto de masa. En ese caso, tú no puedes hacer el PI porque existe el riesgo de herniación. Eso fue lo que busqué aquí. Normalmente ese es el threshold, ¿verdad? General, pero si está, por ejemplo, solamente cuando está por arriba de 25, es que nosotros uno lo considera realmente como un high opening pressure. Antes de eso está ahí como en el medio. Ah, míralo aquí. Míralo aquí. Mira, eso mismo lo que estoy diciendo. Más de 25 anormal. Lo pueden ver en centímetros, en milímetros. 25 milímetros de presión de agua o 250 milímetros. Es importante. ¿Estamos claros ahí? ¿Todo bien? Sí, entendido. Gracias. Miren, osteomielitis es una infección del hueso. ¿Qué es importante que sepan? Miren, osteomielitis periosteal reaction. Ok, miren esto. El hueso está cubrido por una membrana que se llama periósteo. Regularmente cuando hay osteomielitis, esta me gusta más porque es mucho más característica. Ok, miren ahí. Regularmente cuando hay osteomielitis, ese periósteo, aquí no, o sea, se ve bien sutil, pero por eso me gusta esta, porque eso es lo más normal. Este es un hueso, una parte de hueso que está normal, esta es una parte de hueso infectado. El periósteo, como ustedes ven, se levanta, que es como ustedes ven como, por ejemplo, cuando ustedes comen mulo de pollo, que ustedes lo muerden y se levanta como una telita al hueso, una telita que parece como si fuera un revestimiento de cartílago. Se nota más aquí, precisamente en el muslo. Una telita bien fina. Es el periósteo. Cuando hay osteomielitis crónica, esa telita se levanta y causa esto que es llamado, déjame encerrarlo, esto. Causa esto que es periosteal reaction. Eso es bien sugestivo de osteomielitis. Lo otro es involucrum. Hay dos otros hallazgos que son bien sugestivos de osteomielitis. Una es el involucrum. Pero ahí. Ahora pero aquí, eso que ustedes están viendo ahí, el periosteal reaction que yo le enseñé en la otra imagen. De hecho, mira, ahí se ve un poquito. Las otras dos cosas que tienen que conocer es esto involucrum y el otro el secuestro. El secuestro, como ustedes ven acá, es una región de hueso que presenta, que es como una especie de absceso. Y el involucrum, como ustedes ven acá, son regiones nuevas de crecimiento óseo que salen en los extremos alrededor del secuestro. Y eso es bien sugestivo de osteomielitis. Hay otros que son bien característicos, como este, que es el absceso también le llaman absceso de Brody. Cada vez que usted ve ese tipo de lesiones en hueso, en radiografía, y se acompañan con fiebre, dolor de hueso, piensa en osteomielitis. ¿Qué es importante que sepa? Osteomielitis se divide en dos grandes grupos.
Aguda, que son las primeras semanas, crónica ya es semana, meses. Y requieren de 6 a 8 semanas de antibióticos regularmente, intravenoso y seguimiento radiográfico. Se sospecha, sobre todo si es crónico, aparecen hallazgos radiográficos, pero regularmente se necesitan otros test como resonancia magnética, MRI. En el caso de que la persona tenga algún metal o algo en el cuerpo y no pueda hacer MRI, o tenga alguna condición que no le permita exponerse al contraste, se puede hacer algo que se llama bone scan, por si acaso. Lo que nosotros tenemos acá es que hay diferentes causas comunes dependiendo de algunas características que tienen que aprenderse. Mordida, pasteurela. IV drug user, estos señores. Si la persona tiene sickle cell disease, piensa en salmonella. Vamos a ver más adelante cuando en músculo esquelético, cuando hablemos de prosthetic joint replacement, que lo vamos a dividir por meses. Si se presenta en los primeros 6 meses, si se presenta en los 6, 12 meses, si se presenta más de 12 meses, tiene que, como pasaba en fibrosis quística. Si la persona es sexualmente activa y sobre todo si hablan de que hay promiscuidad, puede pensar en Neusera gonorrea, sobre todo si hay afectación articular. Algo que agregar aquí es, oigan bien, personas con diabetes, que como inició todo fue con una herida por un objeto punzante, piensen en pseudomonas, es importante. Por si acaso, una de las pruebas que se hace son estas, que es, como dice ahí, son no específicas, pero que son importantes porque se usan a través del tiempo, se miden semanalmente para saber cómo va la evolución. Normalmente, una infección de hueso que está siendo resuelta por los antibióticos hace que semanalmente los marcadores inflamatorios disminuyen. Si no disminuyen, hay algo mal. O no se está usando el antibiótico adecuado o no está penetrando el antibiótico de manera adecuada. Y eso puede requerir entonces que se hagan recesos de hueso. Eso es importante. Esto fue lo que le expliqué anteriormente. Normalmente, si la persona está estable, ojo, si la persona está estable, no está séptica, usted puede no dar antibiótico hasta que se haga la biopsia de hueso. La biopsia de hueso se manda para confirmar histológicamente la osteomielitis y para mandar a hacer cultivos. Le digo porque si usted le dicen, ay, una gente tiene osteomielitis, lo que usted quiere es agarrar y dar antibiótico de una vez. No. Si está bien, si no está séptico, puede esperar a que le hagan la biopsia de hueso y luego usted comienza el antibiótico tranquilamente, por si acaso. A mí me salió una pregunta de eso mismo con respecto a salmonella. Desde que tuve sickle cell disease, Y no lo piense. que comió ensalada de pollo, que está relacionado con salmonella. Y habíamos dicho que salmonella estaba asociado a poultry, huevos, a reptiles, ¿verdad? Cada vez que ustedes le ponen... bueno, y ahora mencionamos que personas con sickle cell disease están más propensos. Sobre todo niños. Cada vez que ustedes le mencionan que un niño está asociado a estos tigres que sabemos ya, ¿verdad?, que transmiten salmonella, o le dicen que tiene sickle cell disease, eso que usted tiene que... bueno, y después de eso le dicen que ha desarrollado dolor en los huesos, regularmente en un área. Los niños principalmente son más propensos a desarrollar osteomielitis en los huesos largos, sobre todo alrededor de pierna, o sea, en fémur distal proximal o en la parte proximal de la tibia. Son el área donde normalmente desarrollan osteomielitis. Le dicen que le ponen esta historia y después de eso le dicen que ha tenido febrícula, fiebre que va y viene y que tiene dolor constante en
la pierna derecha por arriba de la patela. Piense, bueno, y que extender cuando lo topa, de que el niño está relativamente normal, pero que cuando se mueve, ellos utilizan esta palabra mucho, limp, que es que limp es muleta. Ya no es que utiliza muleta, pero como que se apoyan del otro pie, del pie que no está afectado. Como cuando uno camina, como cuando está cojo, más o menos. Tienen que pensar en osteomielitis, por si acaso. Denme un segundito, tengo la garganta casi pegada. Un momento. Ok, entonces. Ay, ok, preguntas, dudas. No. Miren, aquí es lo que vamos a mencionar alguna cosa rápidamente. Ya esto nosotros hablamos. Ya esto de nosotros hablamos. Ya esto nosotros hablamos y esto nosotros hablamos. Ya esto nosotros hablamos. Ya yo le hablé de eso, de los rash asincrónicos. Estos son los que nos faltan. Miren, yo creo que uno de los problemas más grandes que ustedes van a tener son estos, los muchachitos los muchachitos con rash. Porque aquí todo se parece diferente, pero en la pregunta todo se ve igual. Miren, hasta ahora, nosotros la única patología que nosotros hemos mencionado, donde clásicamente se ven rashes en las palmas y en las cosas de los pies, en la planta de los pies, fue técnicamente sífilis. De ahora en adelante, como ustedes ven algo, sobre todo en niños pequeños, que está en la mano, de la palma de los pies, o sea, palmas y soles de los pies, y parezca como si fuera herpes, tienen que automáticamente pensar en Coxsackie tipo A, para motivos prácticos. Si esas lesiones aparecen, porque parecen como si fueran eh, pústulas, como si fueran vesículas infectadas. Se aparecen en la boca diseminadas como si fueran aftas. Tienen que de una vez pensar, o esto es herpes o esto es Coxsackie. So, la diferencia es la siguiente. Normalmente en herpes lo que aparecen son vesículas y en Coxsackie aparecen tanto vesículas como úlceras.
Vesícula, lo que usted ve en la piel y una bolita que tiene como agua. Úlcera, lo que usted ve es como si faltara un pedazo de la mucosa. So, si usted ve vesícula solamente, herpes. Si ve vesícula y hoyos, o solamente ve hueco, Coxsackie. Si estamos hablando, ¿verdad?, de niños. Esas lesiones, sobre todo, duelen tanto que por eso que le llaman herpes angina. Más adelante vamos a hablar de virus de Coxsackie B, que es bien importante porque causa síntomas generales y puede llevar a insuficiencia cardíaca en menores de edad, o sea, en niños. Puede causar miocarditis y insuficiencia cardíaca. Eso es bien importante. Miren, anteriormente nosotros vimos una patología que tiene algo parecido acá. Nosotros vimos lo que le llaman German measles, que habíamos dicho, que era una patología que debutaba con fiebre alta y luego un rash que aparecía en la cara, se iba a cuerpo y que aparecían las linfadenopatías retroauriculares. Son importantes diagnóstico diferencial va a ser roceola, porque comienza con altas fiebres. Vamos a ponerlo así. Altas fiebres más rash. Tiene que usted de una vez pensar en este es German measles o es roceola. Lo que le va a designar eso es, primero, ¿dónde aparece el rash? Aparece cara, frente y luego va cuerpo, German measles. Ahora, aparece en el cuerpo y luego se riega, roceola. Segundo, linfadenopatía. Bueno, lo otro es que normalmente aquí, esto lo llaman fiebre de los 3 días, aparece una fiebre, aparecen los otros síntomas, fiebre en los siguientes días y después desaparece. Aquí normalmente en roceola hay varios días de fiebre, no uno o dos, son varios. Y luego aparece el rash. Lo otro, linfadenopatía retroauricular, German measles, eso no pasa aquí, no es característico. O suboccipitales, eso pasa aquí, no acá. Así como clásicamente usted la diferencia. Otra cosa, vamos a ver más adelante que los niños en general tienen un threshold bajo, relativamente bajo, a desarrollar seizures, sobre todo cuando la temperatura pasa de más de 40 grados Celsius. Eso no es característico de roceola, eso es característico de cualquier fiebre. Eso lo vamos a ver en OBGYN, que los niños en general están, por la deficiencia que tienen en regulación general, tanto neural como de la fiebre per se, están en riesgo de desarrollar convulsiones febriles. Y vamos a ver que eso normalmente tú lo que haces es que controla fiebre y eso no tiene ninguna repercusión a largo plazo importantes. Allá. ¿Preguntas, dudas? Esto ya nosotros hablamos anteriormente. UTI, todos sabemos que las UTI son más frecuentes en mujeres que en hombres por el tema de la uretra, de lo largo que son. Lo que deben saber es que en general las UTI se dividen en dos grandes grupos, se dividen en complicadas y no complicadas. Anteriormente la clasificación estaba dada dependiendo de si habían anormalidades estructurales en el sistema genitourinario o no. Ya esa no existe. Ya esa no se llaman así. En general se le llaman cistitis complicada cuando aparecen síntomas sistémicos como fever. ¿Cómo le llaman a esta cuando usted tiembla en la noche? Escalofríos. Cuando aparecen WBC en alto, o sea, conteo alto de WBC y o que no es necesario un estado de sepsis. Ya sabemos que sepsis es taquipnea, taquicardia, low blood pressure, sin hallazgos que indiquen pielonefritis.
Normalmente, pielonefritis, usted debe sospecharlo cuando usted hace puño percusión en los flancos. Vamos a suponer que está en la espalda de alguien. Estos son los flancos renales. Si usted le da una trompa en cualquiera de los lados y le duele, ya usted tiene que sospechar de pielonefritis. Tiene que hacer una imagen, CT scan o algo así para ver. Ahora, usted hace un CT scan y salen los riñones bien, pero tanto estos síntomas, piensa en cistitis complicada. Cistitis se puede convertir en pielonefritis porque regularmente son infecciones ascendentes. Obviamente, si usted tiene obstrucción, si usted está reteniendo orina por largo periodo de tiempo, se pueden convertir en literalmente un agar, un nido y aumenta el riesgo de infecciones. Pielonefritis, como dije, vamos a ponerlo así. Cistitis, infección aquí. Pielonefritis, infección acá. Normalmente todas las pielonefritis tienen todos estos síntomas sistémicos, ¿verdad? Fever, chills, WBC count high, puño percusión positivo. Normalmente cistitis no tiene nada de eso a menos que sea complicada y regularmente puño percusión es negativo. Como ustedes ven acá, causa principal, E. coli. Saprofíticos, ya habíamos hablado, honeymoon cystitis. Klebsiella neumonía, aunque dice neumonía, también causa UTI. Importante. Persona que toma alcohol, que se da humo, que desarrolla neumonía, hay que pensar que Klebsiella neumonía. Es una persona que tiene UTI o que tiene pielonefritis y no es E. coli, no es un gran positivo. Ya yo sé que tengo que pensar en este señor. Ya de esto nosotros habíamos hablado, de cuándo deberíamos pensar en CRH, ¿verdad? Parotes, ya nosotros ya sabemos que tenemos que relacionarla cuando vemos un peñón grande, un Stackhorn cálcula. Enterococo normalmente pasa, ¿verdad? En personas que están incontinentes, personas que están bedbound, que hay que limpiarlos. Porque, ¿verdad? Es un comensal que está en nuestro COTS, en el tripo de nosotros. Todo mono, ustedes saben que siempre no se queda. Cada vez que alguien desarrolla esta patología en un nursing home, en un hospital, que tiene estas características, o está inmunodeprimido, o hay que limpiarlo, o es incontinente, usa pamper, cosas así, tienen que pensar en, sobre todo, enterococo. Por si acaso, hay varias cosas que aparecen en el urinálisis. Si oigan bien, si aparece en WBC count, te puede pensar en infección. Ahora, a menos que aparezca leukocyte esterase o nitritos, usted no piensa realmente en UTI. Y otra cosa, para que no caiga en ese gancho. No, los síntomas clásicos de UTI, o sea, de cistitis, o de que algo te dice que hay una infección de orina, es que duele, que quema al orinar, de que desarrollan incontinencia funcional, o sea, que quieren ir al baño y no llegan, se les salen. Y lo otro es tenesmo, que es que orinan un poco, sale un poco cuando orina y que siente que él tiene la gana de orinar, pero no sale nada. Y cuando usted está haciendo el examen físico y presiona aquí, en la región hipogástrica, molesta, duele. Ahora, ¿por qué le digo no que hayan engancho? Si a alguna razón le ponen una pregunta donde una persona va por un chequeo de rutina o fue al hospital por otra razón y sale que en el examen de orina tiene WBC count y no tiene nada de esto, o incluso teniendo esto positivo, si no tiene síntomas urinarios, no se trata. Los UTI asintomáticos no se tratan. Solamente se tratan a menos que hayan síntomas. En el único caso particular donde se tratan las bacteriurias asintomáticas es en embarazadas. Y es porque si no se tratan,
tienden a estar asociadas con embarazo, ¿de qué embarazo? Con parto pretérmino. Repito, puede tener leukocyte positive, nitrates y bacterias en la orina, pero si no le duele, si no le pica, si no le molesta, no se le da tratamiento. La única excepción es mujeres embarazadas, donde sí se trata, porque si no se trata, esas infecciones crónicas, aun si son asintomáticas, están asociadas con partos pretérminos prematuros. Eso sí se tratan ahí. Hay otra excepción y es que vamos a ver en los elderly, personas que tienen más de 65 años pueden desarrollar altered mental status sin ninguna razón. Y es bien común que en esa clase de población lo que esté causando esa alteración del mentation es UTI. O cada vez que ustedes tienen a alguien que desarrolla un cuadro pseudodemencial, más de 65 años, chequea la orina a ver si hay alguna infección. Por si acaso. Hay otra cosa de esto, chequean como TSH, amoníaco, drogas. Se revisan los fármacos, a ver si hay alguno que esté asociado con algún efecto de muscarínico o algo así. Pero por si acaso. Por si acaso. La mayoría de las UTI se tratan con nitrofurantoína. Y ya. En algunos casos particulares se utilizan otros medicamentos. Este ya nosotros hablamos. Torch, vamos a hablar en OBGYN de eso. Pelvic Inflammatory Disease, ya nosotros hablamos de eso. Lo único que nosotros vamos a hablar es de las complicaciones y de su... Podemos hablar ahora de eso. En Pelvic Inflammatory Disease ya nosotros lo mencionamos, de que clásicamente deberíamos asociar la ERA con clamidia y Neisseria. Y a nosotros que cada vez que alguien se diagnostica con Neisseria hay que cubrir por clamidia, pero no al revés, de que debíamos de pensar en esto cada vez que una persona tiene, sobre todo esto, lo que le llaman el síndrome de Candelario, que es que tú entras, abres con el espéculo, tomas el cervix y lo mueves con los dedos. Eso es algo que debería ser indoloro. Si duele, puede ser revestido pelvic inflammatory disease. Regularmente es una patología relativamente indolente, que el mayor hallazgo es eso, dolor a la penetración profunda y dolor pélvico regularmente ni siquiera muy fuerte, pero crónico, recidivante, que puede tener esta complicación, Figure-Curtis Syndrome, que es sencillamente una extensión de la parte pélvica. Es una extensión de la infección a las áreas perihepáticas y lo que normalmente vemos es esto, que le llaman strings, cuerdas de violín, que son adhesiones de las porciones perihepáticas con cavidad abdominal. Esencialmente es una extensión de la patología y es considerada una complicación. Cada vez que ustedes ven eso, tienen que pensar en pelvic inflammatory disease. El otro que no se le debe olvidar es el que está asociado a utilizar, ¿cómo es que le llamaban a esto? DIU, que era actinomyces, por si acaso. A una persona que nunca tenía ninguna de estas patologías, le ponen un DIU y después de eso, teniendo su pareja estable y toda esa cosa, desarrolla síntomas de pelvic inflammatory disease, tiene que pensar en actinomyces.
SNAP, que es lo que decía, que era fometoxazol, nocardia, actinomyces, penicilina como tratamiento, que le dije que eso es bien importante, porque lo preguntan bastante. Arch, vamos a ver en OBGYN, Pelvic Inflammatory Disease. Ok, este es bien importante, pero solo lo vamos a dejar para mañana. Y ya con eso nosotros acabamos, porque esto yo le voy a mencionar algunas cosas rápidamente. Eso ya se cae de la mata de lo que hemos hablado anteriormente. ¿Verdad? Si usted no está vacunado, está en riesgo. Y ya, eso mañana, mire, nosotros vamos a hablar de esto, STIs, y vamos a entrar automáticamente en patología. No mandaste a hacer unos diferenciales de eso. Sí, sí, ahí vamos a hablar de Donovan Disease, ahí nosotros vamos a hacer nuestros diferenciales. Yo lo que quería era que revisaran eso con tiempo y si da cualquier duda me avisaran para cuando entremos acá, pues, aprovecháramos el tiempo más. Por si acaso, con eso con lo de la